Amor, drama, un héroe. ¿Aceptaría ser padre y esposo por un día? Quédate, esto es Un paseo por las nubes. Paul es un soldado estadounidense recién regresado de la Segunda Guerra Mundial y está en un tren viajando para reencontrarse con su esposa. Sin embargo, al llegar se da cuenta que su esposa no lo quiere como él quisiera, porque él enviaba cartas todos los días sobre su travesía en la guerra y ella simplemente guardaba todas las cartas en un baúl y no las leía porque le aburría, solo le importaba que estuviera vivo. Esto puso triste a Paul porque él lo hacía con tanta dedicación y ella solo atinaba a ignorar sus aventuras en la guerra. En una relación a distancia muchas veces no es de las mejores. Al parecer la esposa de Paul siempre fue así, desatenta, y solo lo quería por ser un soldado de la guerra y por pensar que iba a tener un mejor futuro a su lado. Al salir Paul de su casa, conoce a Victoria de manera fortuita y peculiar. Ella era una chica que salió de casa para estudiar y buscar un mejor futuro. Horas después, Paul y Victoria se reencuentran en un bus. Dos hombres se le acercan a ella para molestarla y él lo defiende. Empieza una pelea y terminan siendo expulsados los tres. Él se pone a caminar y la encuentra sentada en su maleta en el camino y conversa y se pone a llorar y le cuenta una dura verdad de que está embarazada de su profesor y sin haberse casado y que no quiere saber nada de ella. Lógicamente no quiere ir a su casa porque su padre es muy estricto y no permitiría que alguien deshonre a la familia. Una situación muy pero muy complicada para ella, con mucho miedo de por medio por la reacción que tenga su papá al enterarse, más aún sabiendo la rigidez de valores con respecto a casarse y tener hijos, porque la reputación era más importante para las familias. El corazón de Paul fue tan grande que decidió ayudarla, acompañándola a su casa y haciéndose pasar por su esposo, pero solo por un día, y luego se marcharía. Su propósito era que solo recaiga el enojo del padre en él, mas no en ella. Un verdadero héroe para algunos seguramente. Ellos van caminando y de lejos ven la hacienda de su padre junto a todo su viñedo. Ella le llama Las Nubes. Se van acercando y para sorpresa adivinen a quién se encuentran. Era su padre Alberto, quien se entera que Paul era el esposo de su hija Victoria, quedando totalmente perplejo e impactado. Ellos entran a la casa y la familia los recibe calurosamente, pero Alberto es escéptico porque deseaba que su yerno fuera una persona de buena familia y con buen prestigio en la sociedad. La reacción de un padre como Alberto será similar porque siempre quieren lo mejor de lo mejor para sus hijos y las expectativas serán muy altas por el tipo de crianza que han tenido. Sin embargo, los padres no son dueños de los sentimientos de los hijos. Al siguiente día llegó el momento de que Paul tenía que dejar a Victoria, según lo acordado. Mientras se alejaba de la casa, el abuelo Pedro lo detiene y lo lleva donde se sembró la primera raíz de todo el viñedo y le explicó lo significativo que ha sido en sus generaciones, trayendo muchas bendiciones. Paul, con mucha nostalgia, le cuenta que iba a dejar a Victoria, pero el abuelo lo hizo cambiar de parecer y decidió quedarse hasta que terminara la vendimia. Llegó la vendimia y dejó muy sorprendida a Victoria, porque supuestamente ya se había marchado Paul. La vendimia empezó y Paul y Alberto fueron los más entusiastas, sacando en todos alguna sonrisa. Este momento compartido en familia fue muy satisfactorio para todos, porque calmó el momento tenso que se vivía, sobre todo por la llegada de Victoria y su esposo, del cual había mucha incertidumbre de su proceder y de su amor por ella. Sin embargo, Paul comienza a ganarse la confianza, teniendo así conexión con la familia, pero su conciencia realmente estaba por encima de todo, ya que él estaba casado, así que Paul tuvo que marcharse. Ambos protagonistas se reencuentran en la ciudad, en la presentación del vino de la vendimia del padre de Victoria, pero todo se vuelve tensión cuando la verdad sobre el embarazo de Victoria y el matrimonio falso sale a la luz, mostrando a don Alberto demasiado decepcionado por
toda la vergüenza que cargaría por tener una hija soltera y con hijo. Se sintió tan devastado que se desquitó bebiendo y bebiendo por días, tratando de pasar ese momento amargo de su vida. Fue muy doloroso para su padre entender el por qué su hija había cometido tantos errores, algo que no supo asimilar. Sin embargo, si Victoria estaba embarazada era porque realmente amó a un hombre, sin saber que este no le correspondería. El dolor también fue grande para ella, pero su padre no supo darse cuenta. Paul se fue y llegó a su ciudad sin saber que se llevaría una sorpresa inesperada, pues descubrió a su esposa siendo infiel. Atónito él y sin palabras, ella dijo que si pasó eso fue porque sintió que la relación no funcionaría, así que le dio un acta donde solo tenía que firmar para divorciarse. Él estaba sorprendido, pero se mostró feliz porque eso era lo que anhelaba su corazón. Es así que regresó a la hacienda y encontró a don Alberto a las afueras de su casa, bebiendo por la desdicha de su hija y porque sintió que Paul se había burlado de ellos. Es así donde quiso desquitarse con Paul sin darse cuenta que en ese forcejeo ocasionó un incendio que devastó todo su viñedo, perdiendo casi todo y arriesgando su familia. Alberto estaba tan dolido que no escuchaba a nadie y no aceptaba la realidad y no sabía cómo afrontarla y menos cómo ayudar a su hija, que en su condición necesitaba de su apoyo como padre. Paul veía todo el desastre ocurrido y se fue en busca de alguna raíz que quedara viva y pueda ser nuevamente sembrada, y afortunadamente lo encontró. Lo llevó con Alberto para que lo revisara y confirmó que la raíz estaba buena. Es ahí donde finalmente Alberto acepta a Paul como su futuro yerno, dando inicio a una nueva familia y a la restauración de la viña, mostrando un futuro lleno de esperanza y amor para todos. El no querer aceptar a veces la realidad hace que cometamos errores que podamos lamentar. El enfrentarlos siempre será la mejor opción, buscando que todos tengan esa tranquilidad que se necesita, porque a los problemas hay que buscarles solución y no más problemas, porque solo así saldremos adelante. Si te gustó esta película, deja tu like, y si quieres que reaccione o relate más películas de estas, sígueme y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en verlo y comentar. Si llegaste hasta aquí, gracias. Yo soy Big Mars.